sobre flores, abrazos y molochas a la policía, por Andrés Cruz Arevalo. A raíz de la coyuntura actual generada por el paro nacional universitario, se ha podido observar un escenario de confrontación no solo respecto al gobierno, sino también al interior mismo del movimiento estudiantil. Estudiantes que rayan las paredes y estaciones de transporte público contra estudiantes que limpian tales rayones. Personas que defienden la acción violenta contra la policía, contra personas que gritan sin violencia y se paran en defensa de la policía. Manifestantes que abrazan a la policía contra manifestantes que abrazan a la policía. Esta disputa sobre métodos y legitimidad en la protesta genera un tremendo desgaste dentro del movimiento estudiantil, toda vez que el campo en el que se abre paso tal desacuerdo es en la práctica misma, es decir, que el movimiento procede sin acuerdos previos, lo cual genera divisiones en su accionar. A consecuencia de lo anterior, en lugar de sumar cada vez más fuerza y apoyo, condición imprescindible para la consecución de cualquier reivindicación social, el movimiento pierde activistas, personas que desertan mientras afirman cosas como: estoy de acuerdo con los objetivos del movimiento, sin embargo, ¿para qué voy a la marcha? Si un montón de revoltosos nos van a hacer quedar como un culo ante todos los demás. O en caso contrario, militantes que se quejan porque los demás les prohíben rayar o lanzar pintura. Pacifistas, hippies vendidos, alienados sin memoria, que abrazan asesinos. Tal disputa se genera, en este caso, en medio de una lectura fatal y equivocada de la época y contexto social y político que atraviesa nuestro país. No tiene en cuenta fenómenos tales como el proceso de paz, el nuevo ascenso del paramilitarismo populista al ejercicio del poder político, la unidad de las élites, el relevo generacional estudiantil en el que las formas de manifestación, tales como tropeles y pedreas, han disminuido significativamente. Las redes sociales, entre otros. Tampoco, en medio de tal disputa, se ha hecho un ejercicio correcto del análisis teórico sobre la violencia. Quienes asumen una posición, en su mayoría, bien sea a favor o en contra de la violencia, lo hacen desde la perspectiva propia del sentido común, desde su moralidad, desde la inmediatez de lo que aparece frente a sus ojos, como bueno o malo, como si se tratara de una simple decisión de supermercado en la que se elige esto o aquello. Como si un tema tal como lo es la violencia pudiera reducirse a estos términos caricaturescos del a favor o en contra. Como si la violencia no fuese un fenómeno que atraviesa la historia, una necesidad en muchos casos cuyo desenlace ha determinado el destino de cientos de pueblos. Al no tener en cuenta lo señalado anteriormente, las posiciones tienden a cerrarse. Violencia siempre, violencia nunca. Surge pues la ruptura descrita al interior del movimiento estudiantil, el desgaste del proceso y con ello la imposibilidad de llegar a los objetivos propuestos. Pues bien, aunque en lo personal jamás le daría la mano, ni un abrazo, ni una flor a un policía miembro del ESMAD, yo celebro el accionar de quienes sí lo han hecho y han optado de manera consciente por tácticas como esta como forma de lucha. Quienes me conocen preguntarán sorprendidos por qué avalar semejantes comportamientos. ¿Por qué abrazar a un miembro del ESMAD cuando han sido ellos los responsables de decenas de asesinatos y cientos de agresiones a las comunidades?
¿Por qué abrazar a un miembro del SMAT cuando han sido ellos responsables de decenas de asesinatos y cientos de agresiones a las comunidades? ¿Por qué defender la fachada de medios de comunicación mentirosos tales como RCN y Caracol en lugar de profanar sus paredes con las verdades que ellos callan? Imprenta del pueblo. Pues sencillamente porque, como expresa Bolaño, hay momentos para recitar poesías y hay momentos para boxear. Los que optan por este tipo de proceder pacífico, y que son en su mayoría la nueva generación de estudiantes que asumen el relevo en las aulas de la educación pública superior, han evidenciado con mayor claridad un factor que quienes optan por la acción directa no han sabido hallar, y que, por lo tanto, obnubila su vista, terminan realizando un accionar torpe que más que sumar, resta. Es decir, realizan acciones violentas que alejan al movimiento estudiantil de los objetivos que se han propuesto. Este factor no es otro que lo que estas nuevas generaciones defienden como imagen pública. Tal noción de imagen pública es puesta en tela de juicio rápidamente por los que apoyan la acción violenta. Si queremos dar una buena imagen pública, entonces no bloqueemos las vías porque incomodamos a quienes se transportan. Tampoco gritemos arengas porque tal vez podríamos incomodar a los transeúntes. Mejor, marchemos en silencio por los andenes para que nos ignoren tranquilamente. No obstante, detrás de esta idea de imagen pública, que aunque en un primer momento podría parecer simplista y escueta, se esconde en realidad un importante precepto desarrollado por la filosofía política latinoamericana, la potentia, categoría que, en síntesis, significa que el poder político pertenece siempre y en todo momento al pueblo. Aún subyugado, aún oprimido, aún fetichizado, aún ejercido por élites corruptas, el poder político reside siempre en el pueblo. Enrique Dussel, en Crítica a Carl Schmitt, ilustra de manera sencilla en su artículo ¿Estado de rebelión? Cómo, en la crisis política atravesada en la Argentina del 2001, en la que miles de manifestantes salieron a las calles a exigir la renuncia del presidente y de los altos funcionarios del gobierno bajo el lema «Que se vayan todos». El presidente Fernando de la Rúa declaró un estado de excepción que obligaba legalmente a que los manifestantes tuvieran que marcharse a sus casas y, por tanto, abandonar la protesta. Por el contrario, el pueblo no respetó aquel estado de excepción y continuó manifestándose multitudinariamente a las calles, lo cual provocó la renuncia del mandatario, quien tuvo que abandonar su cargo con tan solo 2 años y 10 días de gobierno. Con este ejemplo, el filósofo señala una verdad que, aunque pareciera evidente, fue olvidada por la izquierda de nuestro país desde hace más de medio siglo. El poder pertenece al pueblo, no al gobierno, no al ejército, no a la policía, no a los medios, no a los fusiles, sino al pueblo. De ahí que esta llamada imagen pública no sea en realidad algo descabellado o nimio, sino que por el contrario tenga una gran razón de ser, la unidad popular. Si los estudiantes realizan la protesta aislados del resto de la comunidad, sin evidenciar que la problemática de la educación superior atañe no solo a los estudiantes, sino al pueblo mismo en general, no puede haber entonces una potencia consolidada y unificada capaz de materializarse en una nueva correlación de fuerzas favorable a la causa estudiantil. Evidentemente, la protesta social debe generar incomodidad porque se trata de un síntoma
que revela una enfermedad social y que por lo tanto atañe a todos. Sin embargo, los ciudadanos suelen asumir de manera diferente un trancón causado por revoltosos que quieren generar caos, a uno causado por estudiantes que luchan por una educación digna para todos. Por ello hay que celebrar la actuación de quienes se suben al transporte público y hablan con la gente, enseñándoles que la lucha estudiantil tiene fundamento, de quienes hacen pedagogía con sus familias, por difícil y cerrada que sea la situación, de quienes transmiten a través de la pintura, bailes, coros, melodías y cantos, etcétera, etcétera, el cumplimiento de nuestras demandas, que el cumplimiento de nuestras demandas es algo justo. Porque son ellos quienes a través de esa imagen pública van fomentando la unidad del pueblo en torno a nuestra causa. Por el contrario, quienes orquestan en las primeras etapas de movilización la acción violenta, no hacen más que reproducir aquel imaginario vanguardista tan nocivo y desastroso, en el que hay un grupo de iluminados que saben cómo son vueltas, que por su experiencia saben que la policía reprime a los manifestantes y por ello tienen que mostrar a los demás el camino. Pero esas personas más que iluminados terminan siendo, como diría el subcomandante Marcos, apenas focos fundidos. Esta torpe acción directa y violenta, tan apasionada, tan apresurada, crea una nociva imagen pública del movimiento estudiantil que, en consecuencia de lo que se ha planteado, fragmenta y divide la capacidad orgánica del pueblo, haciendo que éste no se sienta solidario con nuestra causa, que es, a fin de cuentas, su propia causa. Por lo tanto, tal accionar, en lugar de aportar algo a la lucha llevada a cabo, termina sirviendo como elemento legitimador de represión. Aquí surge la pregunta, ¿y es que sin esa acción violenta la represión estatal no existiría? Claro que existiría y existe. Ante la negativa del gobierno, lo que le queda al establecimiento es la represión brutal del movimiento estudiantil. Sin embargo, hay que tener claridad en lo siguiente. En primer lugar, hay que entender qué tipo de violencia es la que se pone en práctica. Si bien hay muchos tipos de violencia cultural, simbólica, estructural, etc. Quiero referirme en esta ocasión a la violencia física por ser la más visible para la población en general. Este tipo de violencia puede ser de dos tipos, de ataque o defensa. Bajo la perspectiva del sentido común de la sociedad en general, consagrada incluso en la normatividad penal, la violencia física defensiva es legítima. Y este es un punto muy importante para tener en consideración. El orden de los sucesos que implique violencia física altera drásticamente el juicio del observador. Más aún en esta época digital en la que cualquier persona puede grabar el suceso violento y volverlo viral en redes sociales. Coloco un ejemplo. ¿Por qué? Aun cuando los grupos paramilitares han sido los más sanguinarios en la historia de Colombia, más que las guerrillas, más que el ejército, más que narcotraficantes comunes, porque, aun cuando son responsables del mayor número de torturas, masacres y asesinatos crueles, violencia sexual, entre otros, porque aún con este gran número de agravantes, gran parte de la población, lamentablemente, tiene una imagen positiva sobre ellos? Porque este fenómeno descansa sobre una narrativa que indica que la guerrilla se armó, atacó, secuestró, extorsionó, y luego ellos, los paramilitares, por sentido común, tenían el derecho de defenderse. Y esta imagen pública negativa que se estaba creando sobre ellos no les importó a las guerrillas, especialmente a las FARC-EP, ya que actuaron bajo la máxima maoísta en la que el poder nace del fusil. Creyeron que para la revolución solo necesitaban plomo y les hizo falta pueblo,
quien ya estaba bastante en su contra, y con toda razón en muchos casos. Solo Alfonso Cano se preocupó por intentar transformar esta situación, pero ya era demasiado tarde. Obviamente en este ejemplo ingresan otros factores: el papel de los medios de comunicación, la lucha contra insurgente, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que quiero señalar aquí es que toda esta construcción ideológica descansa sobre una noción básica del sentido común que indica que la violencia es legítima cuando es defensiva. Si una persona lastima a alguien para robar sus pertenencias y esta persona huye y es atrapada por la comunidad, sin importar que el ladrón se encuentre ya en estado de indefensión, procede a golpearlo, la tendencia será la de justificar la violencia de la comunidad por ser posterior y defensiva, aun cuando ambos hechos y ambas violencias sean racionalmente reprochables. Así pues, lo que logran los adeptos de las acciones violentas y prematuras que se han visto es generar espacios de legitimación de represión. Ustedes lo han podido observar. Ciudadanos que en la inmediatez de su percepción observan que unos policías que están quietos, tranquilos, pacíficos, entre comillas, son agredidos por vándalos, entre comillas, y revoltosos que, con un pretexto de manifestarse, solo buscan hacer desmanes y afectar a los demás. No, pero ¿cómo hacen eso?, grita el ciudadano que ve cómo injustamente unos terroristas encapuchados encienden fuego con molochas sobre los policías, quienes estaban tranquilos resguardando un edificio. Son unos hijueputas, afirma el ciudadano indignado. Esta imagen pública negativa causa en el resto del pueblo causa que el resto del pueblo no solo no apoye ni se organice en función de nuestras demandas, sino también hace que se ponga en contra de nosotros. Hay que capturarlos, hay que judicializarlos. No se deben permitir protestas, ya que solo la usan como excusa para acabar con todo. Si bien es cierto que los medios de comunicación siempre tergiversarán la protesta social a favor de los intereses de las élites, ¿es necesario colocarles todo en bandeja de plata? Por lo general, y cuando el grado de organización y conciencia es mayor, la policía necesita infiltrar agentes en la protesta para iniciar el conflicto y legitimar así la represión. Pues bien, el actuar bajo el sesgo de una violencia producto de una rabia torpe, al actuar bajo el sesgo de una violencia producto de una rabia torpe, se le termina ayudando al Estado en su tarea represora y divisora del pueblo. No solo esto ocurre. Lo segundo que acontece es que con el accionar violento apresurado, estas personas anulan toda posibilidad de un accionar violento legítimo. La violencia, como lo he indicado antes, no se trata simplemente de una decisión escueta de sí o no, sino que ha sido una necesidad histórica de pueblos y comunidades en la lucha por la supervivencia. No es la subjetividad la que demanda violencia en algunos casos, sino que, aun cuando yo haya renunciado a ella por principios éticos y morales, la realidad misma puede hacerme quebrantar tal principio y colocarme en la necesidad de actuar violentamente. Por ejemplo, a menos que yo sea un pacifista extremo e inamovible, si se me presenta una situación de agresión en la que le están haciendo daño a mi hijo, hija, mamá, compañero, amigo, ser querido, o incluso si hay mayor solidaridad, un desconocido, y yo veo que es injusto lo que está sucediendo y tengo los medios para actuar, inevitablemente voy a transgredir los límites de tales principios propuestos y actuaré de manera violenta y justificada. No le grito al ladrón o al violador o al asesino, sin violencia, sino que actúo certeramente para salvar a este otro y superar
usando la violencia, el evento considerado injusto. Por su parte, cuando el manifestante actúa violentamente de forma apresurada, no solo entra a legitimar la violencia represora, sino que también fragmenta al movimiento estudiantil en su interior, ya que muchos manifestantes tienden a pensar nos gasearon por culpa de esos hijueputas que estaban botando piedra. En otras palabras, se forma un imaginario en las nuevas generaciones que hasta ahora acceden a este tipo de dinámicas en la cual consideran que la represión no es un fenómeno inherente a las lógicas estatales que intentan aplacar la protesta, sino que es una mera respuesta legítima a un accionar equivocado por parte de los compañeros manifestantes. El discurso dominante se aprovecha de este sentido común. Hay que ver la narrativa de los grandes medios cuando presentan el momento en que se lanza la molocha, afirmando que, tras la agresión de los vándalos, el SMAT tuvo que intervenir. Y esto hace creer que si los vándalos no hubieran actuado, la fuerza pública no habría reprimido, lo cual es evidentemente falso. No tener en cuenta esta manera como se forman los imaginarios sociales en medio de hechos que involucran violencia y la importancia de estos es poco estratégico y profundamente desacertado. Al interior del movimiento, las nuevas generaciones crean para sí, como acabo de señalar, el imaginario de que la represión es producto de la desafortunada actuación de sus compañeros. Es decir, que tal vanguardismo de los que fomentan la acción violenta priva a las nuevas generaciones de formar sus propios juicios de valor conforme a las experiencias políticas que van adquiriendo a raíz de sus actuaciones. Por ejemplo, cuando unos jóvenes gritan "sin violencia" y forman una barrera humana para proteger a los uniformados de las agresiones de quienes protestan, ellos pueden observar que tal agresión disminuye o se anula, ya que los manifestantes no van a agredir a sus propios compañeros aun cuando estén muy en desacuerdo con ellos. Sin embargo, esta actitud pacifista que, en coherencia con su pensamiento y principios, intentan aplicar de manera neutral cuando una situación inversa ocurre. Esto es cuando los manifestantes marchan de manera pacífica y el SMAT entra en actitud agresiva en escena, ya no será fructífera. En tal caso, los manifestantes pacíficos alzan las manos y vuelven a gritar con justeza, "sin violencia". Sin embargo, aun cuando esto ocurre, si el SMAT tiene la orden o intención, entra a golpear a todos sin importarle si son pacifistas, mujeres, hombres, niños o ancianos, tal y como se puede corroborar en diversos videos. Es esta una de las razones por las que considero acertada la conducta de darles la mano a los Es esta una de las razones por las que considero acertada la conducta de darles la mano a los policías. Porque las nuevas generaciones con actos como estos están legitimando ante el pueblo la violencia defensiva que puede ocurrir en el futuro de la lucha. Le están diciendo a la sociedad, miren, venimos en son de paz, no queremos entrar en conflicto, queremos hacer las cosas bien y son ellos quienes nos agreden. Esto crea las condiciones subjetivas necesarias para que, en caso de agresiones, la violencia defensiva estudiantil tenga mayor posibilidad de legitimarse ante la sociedad. La represión aparecerá inevitablemente. Cualquier lucha social que se proponga objetivos de gran magnitud que afecten los intereses de las élites obtendrá represión por parte de estas. La violencia entonces aparece como una necesidad. Si estoy marchando pacíficamente y veo que mi compañero, quien también lo hace, es agredido injustamente por la policía y que sin importar que ya esté sometido en el piso, estos lo siguen golpeando,
Si así ha asesinado la policía a muchas personas, yo, aun cuando mi actitud inicial sea pacífica, no voy a dejar que lo maten y actuaré violentamente contra la policía para defenderlo. Si veo que me prohíben ejercer mi derecho constitucional a la protesta y que cuando salgo a manifestarme pacíficamente llega el ESMAD a golpearme vulnerando tal derecho, resistiré con aquello que pueda. Eso es o la resignación. Es eso o la resignación. Pero tales cuestiones requieren de un proceso en el cual, aunque la violencia sea una opción, en realidad deba ser la última opción para ser legítima. Primero debe intentarse el logro de los objetivos como carnavales, pedagogía en los buses, música en las calles. Es decir, con toda la creatividad que podamos colocar al servicio de nuestros objetivos. Y solo entonces, solo cuando todo esto ya se haya agotado, solo cuando ya se haya hecho hasta lo imposible para lograr los objetivos propuestos y aún así el gobierno siga con oídos sordos, reprimiendo toda forma de protesta, solo en ese momento la violencia será legítima. De lo contrario, si los objetivos pueden lograrse con métodos pacíficos, ¿qué necesidad hay de agredirnos unos a otros? Esto es básicamente lo que distingue la violencia vandálica de la violencia revolucionaria. De esta manera, la actitud vanguardista que emplea afanosamente la violencia priva a las nuevas generaciones de formar su propio criterio y de tener una experiencia política crítica. Si le he dado la mano a la policía, si le he protegido, si me he parado en medio a gritar sin violencia, y si aún así ellos llegan y me lanzan bombas aturdidoras, gases lacrimógenos y me golpean injustificadamente, entonces mi comportamiento futuro de seguro no será el mismo. Tal vez los golpes recibidos o la rabia generada por aquella injusticia me generen mayor solidaridad por otros que también hayan sido agredidos. Tal vez entonces me interese más por la historia del movimiento estudiantil. Tal vez me entere de quién fue Nicolás Neira y me duela en lo profundo de mi corazón cómo este niño de 15 años fue brutalmente asesinado por varios agentes del ESMAD, quienes lo golpearon hasta el cansancio, por lo que llegó al hospital en estado de coma y murió. Tal vez se me estremezca la piel al saber que Óscar Salas, estudiante de la Universidad Distrital, murió por una canica que, disparada ilegalmente por el ESMAD, entró por uno de sus ojos y se alojó en su cerebro. Tal vez me horrorice al saber que Orlando Sáiz murió durante el paro camionero cuando un miembro del SMAT le disparó un gas lacrimógeno con alta velocidad sobre su rostro. Tal vez me quiebre en llanto al saber que a Brian Mancilla, niño de tan solo 12 años, fue asesinado por este escuadrón de la muerte. Tal vez mi indignación crezca profundamente al saber que los asesinatos de ellos y de otros tales como Miguel Ángel Barbosa, Naimén Lara, Gersay Cerón, Johnny Silva, Wellington Kibaracama, Aurelio Díaz, Guillermo Pavi, Belisario Camacho, Carlos Giovanni Blanco, Alfonso Acosta y el de muchos tantos otros siguen en la impunidad, como si el pertenecer al ESMAD otorgara una licencia para matar. Tal vez entonces comprenda el porqué de la rabia y enojo que tienen algunos compañeros en la protesta, que, aunque manifestada de tal manera torpe y desafortunada, tiene una razón de ser. Tal vez incluso yo mismo me niegue a darles la mano al ESMAD o a abrazarlos o a defenderlos porque, aunque quiero la reconciliación y paz en mi país, también sé que para lograrla ellos primero han de confesar sus crímenes y pedir perdón a las víctimas, quienes todavía lloran a sus familiares, amigos, hijos y compañeros.
Es por esto que invito al movimiento estudiantil, particularmente a quienes están de acuerdo con la acción violenta, a que sepamos actuar y seamos estratégicos, a que analicemos nuestro contexto, la etapa histórica que nos ha tocado vivir. Invito a generar unidad para lograr una auténtica rebeldía. Ya saben que el poder lo tienen siempre el pueblo, así que o colocamos todo nuestro empeño para que ellos se identifiquen con nosotros, pues al final de cuentas todos somos pueblo, o le hacemos el juego a los grandes medios para que estén contra nosotros y se generen divisiones más fácilmente. No basta con tener la razón, hay que demostrar por qué se tiene la razón. Hay, pues, que agotar todas las otras vías y mecanismos antes de acudir a la acción violenta. Hay que acudir a la música, a la cultura, a la literatura, a la pedagogía primero. De lo contrario, no solo nuestro movimiento fracasará, sino cualquiera que intente enarbolar las banderas de la lucha popular, y entonces todos nos veremos condenados a otros 500 años de sometimiento por parte de aquellos que no han cesado de vencer.